Del Evangelio según San Juan. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hola amigos y amigas. Antiguamente, cuando quería explicarse a un niño el misterio de la Santísima Trinidad, cuya fiesta hoy estamos celebrando, quizá la catequista tomaba 3 fósforos, encendía y luego decía: ¿cuántas llamas tenemos? Y el niño respondía: tenemos una sola llama. ¿Y cuántos fósforos hay? Tenemos 3 fósforos. Así es Dios, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, y de esa manera se resolvía esto que es el misterio de la Santísima Trinidad. Ciertamente es el misterio insondable en nombre de nuestro Dios. Pero ¿cómo llegamos hoy nosotros a descubrir este misterio trinitario? Tendremos que ver un poco la historia, cómo surge esta fe que nosotros hoy tenemos. Podríamos preguntarnos entonces, ¿en qué Dios creía Abraham, que es el padre de los creyentes? 1800 años antes de Cristo, Abraham recibe una revelación. Ahí comienza la revelación judeo-cristiana con Abraham. Lo relata el libro del Génesis. Este Abraham, que era un pastor de ovejas, y entonces para Abraham Dios era un Dios que andaba con él en el rebaño, con su gente, un Dios viajero, un Dios cercano, se lo llamaba el Dios de los padres, al cual se le ofrecían algunos sacrificios de animales. Este Abraham luego entra en la tierra de Canaán, y entonces ahí este Dios empieza a tener nuevas características. Ya no es solo un Dios cercano, sino que comienza a ser un Dios trascendente, un Dios todopoderoso, y entonces aparece la idea del Dios creador, aparece la idea del Dios todopoderoso. Este Dios que Abraham tenía comienza a enriquecerse, diríamos, esta imagen de Dios comienza a enriquecerse. Luego los patriarcas van a Egipto. Estoy haciendo así como una pincelada de todo lo que es la historia de la salvación. Luego los patriarcas en Egipto, esta salida de Egipto, el éxodo, va a significar que el pueblo encuentre que Dios es un Dios que tiene futuro, un Dios que gobierna la historia, y entonces la imagen de Dios una vez más tiene un nuevo enriquecimiento. Finalmente, en el año 587, el pueblo de Israel cae cautivo en Babilonia. Ahí el pueblo ve que ellos tenían otros dioses y se dan cuenta de que finalmente hay un solo Dios que gobierna el mundo entero, y por ahí entonces se pasa de la monolatría al monoteísmo, o sea, se cree en un solo Dios, que no es que ya existan varios dioses, sino que existe un solo Dios que tiene ciertamente distintos nombres. Finalmente llegamos hoy al Dios que se da a conocer en Jesús de Nazaret, el Dios que nosotros le llamamos Trinidad, que es el Dios familia. La afirmación de que en Dios hay una paternidad, una filiación, el Hijo, y un regalo de amor es específico del cristianismo. Con una palabra un tanto abstracta, que no está tomada de la Biblia y que ciertamente es un poco inadecuada, nosotros llamamos a este misterio Trinidad. Obviamente la rechazan los hebreos porque en la oración de la mañana y de la tarde repiten: el Señor es uno, lo dice el libro del Deuteronomio, capítulo 6. Tampoco van a aceptar los musulmanes esto para quienes Alá, solamente Alá es grande,
y Mahoma es su profeta. Nosotros hablamos de misterio, del misterio trinitario, no en el sentido de una realidad oscura, incomprensible, sino que cuando decimos misterio estamos diciendo una riqueza de vida infinita del único Dios. Recordamos aquel relato de San Agustín. Se cuenta que San Agustín paseaba por las playas y entonces vio a un niño que hizo un huequito en la playa y entonces con un recipiente quería traer todo el agua del mar y meterla en ese huequito que él había hecho. Entonces Agustín se acerca y le dice: niño, eso es imposible que puedas traer todo el agua del mar y meterla en ese pozo. Y entonces así escucha Agustín de parte de este niño que le dice: bueno, así es lo que vos querés hacer. Agustín estaba pensando en la Trinidad, querés meter la inmensidad de la Trinidad en algo tan pequeño, en algo tan finito que es la mente humana, la inteligencia humana. Ciertamente nunca podremos llegar a abarcar a Dios, ciertamente es imposible. Cuando miramos la Trinidad, no tenemos que mirar al Padre, al Hijo y al Espíritu con el signo más, como 1 más 1 más 1, sino que en todo caso matemáticamente podríamos poner entre uno y otro, poner el signo por. 1 por 1, 1 por 1, 1 sigue siendo uno, un único Dios. Alguna vez queriendo presentar mejor este misterio de la Trinidad a los niños, bueno, podemos pensar en esto de un Dios en 3D. Hoy está de moda esto de 3D, 4D, un Dios de 3D. Entonces, el Dios Padre es el Dios, diríamos, de lo alto. El Dios Hijo es el Dios que extiende sus brazos en la cruz y que hace ancho nuestro corazón. Y finalmente, el Dios Espíritu es el que nos lleva a la profundidad. Padre, Hijo y Espíritu. Podríamos pensar entonces en este Dios en 3D. No creemos en un Dios que nos cure con remedios. Queremos que en la barca de nuestra vida y de la iglesia reme Dios. Utilizamos un juego de palabras. No creemos en un Dios que esté saliendo a cada rato podríamos decir, yapar, utilizamos esta expresión, a poner un parche a la obra que Él ha hecho, sino que creemos en un Dios que tome los remos de nuestra vida y sabemos que en una barquita quien toma los remos también tiene la dirección. Y entonces creemos en un Dios al cual nosotros le damos la dirección de nuestra vida. No solamente creemos que Dios existe, sino que le creemos a Él. Y eso es lo importante. Esta celebración de la Trinidad no es solamente para saber intelectualmente que Dios existe, sino para ver qué implicancias tiene este Dios en nuestra vida. O sea, no solo remedios, parches que pone Dios en la vida, sino que reme Dios en nuestra vida, en la barca de nuestra existencia. No basta entonces con creer en Dios. Es importante también verificar en qué Dios se cree, cuáles son las características del Dios en el cual nosotros creemos. Tendremos que reconocer que muchas veces el Dios en el cual nosotros creemos tiene algunas similitudes a ciertas divinidades paganas, que es un Dios lejano, un Dios severo. Por eso la fiesta de hoy, que es introducida bastante tarde en el calendario litúrgico, hacia el año 1350, nos da la posibilidad, a través de la reflexión del Evangelio, de purificar la imagen que nosotros nos hemos hecho de Dios, de descubrir estos rasgos nuevos, sorprendentes del rostro de Dios. Y es así que el Evangelio de hoy nos va a decir: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que
quien cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Se habla del amor de Dios. Con este verbo agapao, el amor, amar, agapao, es el amor incondicional, el amor de Dios que se expande de modo imparable, de modo incontenible, llenando el mundo entero. En el Evangelio de Juan aparece muchas veces esta expresión mundo. Este mundo así como está, con sus heridas, con sus fragilidades, con sus vicisitudes, este mundo es amado por Dios. No es un mundo que Dios ame porque sea perfecto este mundo, sino que es un mundo que Dios ama porque es un mundo así, marcado por la fragilidad. Dios ama entonces este mundo frágil para ir al encuentro de este mundo. Y amar significa entonces buscar el bien permanente. Amar no significa solamente un sentimiento que da vuelta en el aire, sino que el amor es siempre de obras, y así es el amor de Dios. Uno de los artículos más sólidos de la fe judía era el concepto de Dios como juez de la conducta humana. El mismo Mesías era esperado no como quien ayudaría a vencer el pecado, sino como el ejecutor de la justicia divina. Esta convicción propia del Antiguo Testamento también tiene algunas expresiones en textos del Nuevo Testamento. Veamos nomás la predicación de Juan el Bautista, que anuncia un inminente juicio del que nadie se puede librar. Sin embargo, en el Evangelio de Juan se escribe hacia el año 100 más o menos. El Evangelio diríamos que ya expresa lo que la comunidad ha madurado acerca de la identidad de Dios. El Evangelio de Juan, ni el Padre ni Jesús aparecen como jueces que condenan, sino solamente como salvadores del hombre. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Sin embargo, pareciera que encontramos una contradicción en esta expresión del Evangelio de hoy. El que cree en mí no es juzgado, el que no cree ya está ya juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Pareciera que encontramos una contradicción. Sin embargo, el juicio no es pronunciado por Dios al final de los tiempos, sino que es pronunciado ahora. Es el hombre el que, fiándose de Cristo y de su palabra, escoge la vida de Dios y, rechazando esa propuesta, finalmente decreta su propia ruina. Es entonces una autocondenación. ¿Qué no significa esto que cuando nos vayamos a morir terminemos en el infierno? No se trata de esto. Se trata de una vida que finalmente es arruinada por rechazar la propuesta de Dios. Esta es la condenación aquí, ahora, del tiempo presente se nos está hablando. Claro que eso luego tendrá su repercusión en el más allá. Cada uno irá a cosechar aquello que ha sembrado. Quien ha sembrado amor en este mundo irá a cosechar amor y entonces tendrá mayor plenitud en el encuentro con Dios. Quien ha sembrado egoísmo en este mundo solamente tendrá menor plenitud en ese encuentro con Dios. Pero el abrazo del Padre será para cada uno de sus hijos en el paraíso. No se afirma entonces que al final Dios va a rechazar para siempre al que se ha equivocado, al que ha seguido otros criterios, que Dios lo va a rechazar. No, Dios no rechaza a nadie. Ya lo dice la primera de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Es el querer de Dios. Y luego el texto continúa, entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ciertamente aquí no se nos está hablando de una muerte física, de esta experiencia humana que es común a todo ser humano. No se habla de esta muerte, se habla de
la otra muerte, de otro sentido de muerte, que se puede evitar cuando tenemos vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? No significa la vida, o no hace referencia a la cantidad de tiempo. No es una cuestión de cantidad. Diríamos, no es una cuestión de durabilidad en el tiempo. Se trata de la vida del eterno. Esta es la vida eterna. La vida del eterno en nosotros. Recordemos, de entre las 2 o 3 palabras utilizadas en griego para decir vida, aquí no se trata de el bios, sino de zoé. Bios es esta dimensión material, física que todos nosotros tenemos, que perece con la muerte. En cambio, la zoé, que es la vida del eterno, la vida de Dios en nosotros, que no está tocada por la muerte, esta es la vida que hace que nosotros finalmente no muramos. Por lo tanto, esta vida eterna no se trata de una vida interminable, eterna, como a veces utilizamos esta expresión para decir tuve que esperar y esta espera fue eterna, como que no pasaba más, no terminaba más. No es esto, no es aquello que dura en el tiempo. No se refiere entonces a la cantidad, sino a la cualidad. Una vida cualitativamente diversa, una vida tocada por Dios, es una vida nueva, absolutamente nueva. Esta es la vida eterna. Cuando los padres traen a sus hijos a bautizar, el sacerdote les pregunta qué piden para sus hijos, a lo cual los padres responden el bautismo habitualmente. Pero el ritual del bautismo da la posibilidad de que los padres respondan, pedimos la vida eterna. No se trata entonces de la vida eterna, aquello que viene después de la muerte, sino de una vida presente, vivida en plenitud porque se vive en sintonía con el amor de Dios. Ahora, ¿cómo se alimenta esta vida eterna, esta vida del eterno en nosotros? Esta vida eterna se alimenta solo con el amor incondicional, ese amor que está siempre, como es el amor de Dios. Por eso el amor incondicional revela la identidad de Dios, nos da a conocer quién es Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, se dice, Dios es amor. Es la mejor, entre comillas, definición, lo mejor que se ha dicho de Dios, lo más grande que se ha dicho de Dios. Dios es amor, que justamente es lo apropiado para decir que es Trinidad. Dios es amor. La expresión hijo, en el lenguaje semita, no significa tanto engendrado por, sino semejante a. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. No es la cuestión física, la facha, lo que hace que un padre diga, este es mi hijo, sino que el hijo sea semejante en todas sus opciones de vida. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos el amor gratuito e incondicional, es entonces cuando somos este fiel reflejo del Padre, reproduciendo en nosotros la imagen de Dios. Por eso no podemos conformarnos con el bautismo sacramental para decir que ya somos hijos de Dios. Es necesario que podamos reproducir en nuestra vida el amor de Dios, siendo nosotros un sacramento, un signo visible de su amor. Hasta la próxima.